Pues de la actualidad más inmediata vamos a hablar hoy con el eurodiputado navarro Pablo Zalba. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Menuda semana la que llevamos y la que nos queda. ¿Qué sensaciones, recién aterrizado de Bruselas, recibe? Estrasburgo, esta semana estábamos en Estrasburgo, que teníamos pleno. Pues la verdad que ha sido una semana compleja. La verdad que ha sido una semana compleja, como ha dicho, muchos temas de actualidad. La petición de perdón por parte de Su Majestad, que yo creo que eso ha tenido una muy buena reacción, tanto interna como externa. Yo creo que en estos tiempos convulsos es más necesario que nunca una estabilidad a nivel institucional, y esa estabilidad que nos da la figura del rey, pues cuanto más estable sea, mejor para todos los españoles, y más aún, como digo, en estos tiempos convulsos. Vamos, ya que hemos empezado haciendo referencia por aquí, vamos a recordar las palabras del rey Juan Carlos, unas de las palabras más esperadas esta semana. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días. Pues después de estas declaraciones, la zarzuela, al parecer, va a trazar un plan que reestructure los usos y costumbres de la familia real. No habrá más viajes como el de Botsuana, de este safari del rey Juan Carlos. ¿Cómo se ve fuera de España la familia real después de este incidente? Bueno, yo creo que tampoco ha tenido una repercusión excesiva, al menos en el ámbito europeo. Yo creo que, como ha dicho al principio usted, hemos vivido muchísimos acontecimientos, desde la prima de riesgo, la expropiación de Repsol, etcétera, etcétera. Yo creo que se sigue teniendo una muy buena opinión del rey de España. Lo que ha hecho por este país es innegable. Hoy España no sería lo que es, ni tendríamos unas instituciones tan consolidadas si no llega a ser por el buen hacer del rey Juan Carlos. Con lo cual, yo creo que errores los cometemos todos. Yo creo que todo ser humano comete errores, y los cometeremos, los seguiremos cometiendo, y por tanto yo creo que la grandeza es rectificar y pedir perdón, como ha sido en este caso. Pues vamos a cambiar de tema, vamos a entrar de lleno, porque precisamente la Comisión Europea ha asegurado que no hay ningún plan, vamos a hablar ya de economía, ningún plan de activar el fondo de rescate de la Unión Europea para recapitalizar los bancos españoles, aunque sí que ha dejado claro que el mecanismo está listo para actuar si fuera necesario. ¿En qué condiciones tendríamos que estar para activarlo realmente? Porque estamos todos pendientes de esa prima de riesgo, que cuando uno se pone a hablar con sus amigos en casa, con su familia, pocos saben realmente de qué estamos hablando. Sabemos que hay un riesgo, sabemos que planea una quiebra, pero ¿qué es lo que tiene que Yo creo ocurrir? que la clave del éxito del mecanismo es precisamente que esté preparado para actuar y que no actúe, claro. El otro día el secretario general de la OCDE estuvo en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo y demandaba un fondo europeo de rescate todavía más amplio, ampliarlo hasta los 700.000 millones de euros, que será el resultante una vez que se fusionen el fondo permanente y el fondo que se ha activado especialmente para la crisis. Con lo cual, cuanto mayor sea el cortafuegos, y lo dijo el secretario general de la OCDE, y comparto completamente el análisis, cuanto mayor sea el cortafuegos, menor probabilidad habrá de utilizarlo. Con lo cual, yo creo que precisamente esa es la clave, que esté listo para actuar, porque cuanto más preparado y más listo esté para actuar, menos probabilidades habrá de tenerlo que utilizar. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que tiene planificados ya los recortes hasta el verano. ¿Qué supone en Europa? Las reformas. Las reformas. La palabra literal ha sido bueno, reformas. Sí. Y recortes, apostillo yo. Bueno, porque estas reformas se están trayendo recortes, lo miremos por donde lo miremos. El caso es que la pregunta que le estaba haciendo era qué suponía en Europa que el Fondo Monetario Internacional haya dicho que España se ha tomado, al parecer, muy en serio esta situación y los problemas del sector. ¿Son necesarios estos pequeños guiños? Bueno, son necesarios y son bienvenidos. Yo creo que es mejor que a uno le digan que está haciendo bien las cosas, que a uno le critiquen que no está haciendo bien las cosas. Es evidente que vivimos en un mundo globalizado que interactúa en todo momento, y por tanto la opinión de estos organismos y estas instituciones yo creo que son siempre bienvenidas, porque además no siempre ha sido
positivas las opiniones, y no solo en la legislatura anterior, incluso en esta legislatura también hemos recibido críticas que las hemos asumido. El gobierno de Rajoy esta semana instauraba el copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones. Dice la ministra que es una reforma justa y equitativa. ¿En qué países de la Unión Europea se da esta situación? Porque no seremos los únicos. Prácticamente todos, solo dos países de la Unión Europea, gastan por habitante menos que España. Hay países que pagan por receta, que el sistema que tienen, que han implantado, es el pago por receta, y pagan algunos 5 euros, otros pagan 1 euro, otros pagan medio euro, etcétera, etcétera. Además del copago en los medicamentos, muchos países también han adoptado el copago sanitario. Hoy desayunaba con un compañero mío liberal de Suecia, y él cada vez que va al médico paga 15 euros. Con lo cual, ¿Pero cuánto gana al mes? Bueno, puede Porque, ganar... claro, el salario mínimo interprofesional supongo que será el doble de lo que es en España. Pero en España no es cuánto gana, porque en España no se paga absolutamente nada cada vez que vamos al médico, con lo cual le aseguro que no gana 15 veces más, que el salario interprofesional no es 15 veces más, aunque en realidad tendría que ser infinito, pero bueno, me refiero, si en España no se paga 0 y allá se paga 15 euros, aunque un pensionista, un trabajador tenga un sueldo mayor, el esfuerzo que tiene que hacer cada vez, económico, que tiene que hacer cada vez que va al médico es mucho mayor. Con el tema de los pensionistas entiendo que habría que hacer también una reconsideración, porque puede que haya pensionistas a los que les ha quedado un buen sueldo que puedan estar cobrando incluso más que un joven de 24 años. Claro. Bueno, es evidente que los pensionistas, los que cobren menos de 18.000 euros, lo máximo que pagarán al mes son 8 euros, eso supone 20 y pocos céntimos al día máximo. Aquellos pensionistas que cobren más de 18.000 euros, que desgraciadamente yo creo que no son muchos, podrán pagar lo máximo 18 euros, y aquellos que cobren unas pensiones no contributivas no pagarán absolutamente nada. Yo creo que es dolorosa la medida, nadie lo niega, pero es una medida desgraciadamente necesaria debido a la difícil situación que estamos viviendo. ¿Y cómo es la educación en Europa? Hoy precisamente conocíamos que Educación estaba planteando subir hasta un 50% las matrículas en las universidades. Bueno, hay de todo, hay países que tienen unas tasas universitarias mayores que las de España. Hace poco hubo una polémica en el Reino Unido, incluso con revueltas porque se habían subido las tasas universitarias, y es evidente que en Europa pues la universidad no es gratuita, como puede ser la enseñanza obligatoria, pero bueno, es una cuestión desde luego que habrá que estudiar, y que desde luego pues será en último término, porque lo que se debe apostar y lo que este gobierno está apostando es por la educación de la calidad, y eso no va en contra de poder hacer una serie de ajustes que se pueda ganar eficiencia y calidad gastando menos. Y cuando en Europa se habla de que a España se le está mirando con más intención, usted que representa a los intereses españoles, usted que representa al ciudadano español en la Unión Europea, ¿qué siente cuando charla con sus compañeros eurodiputados de otros países donde están mucho mejor que aquí? ¿Realmente hay esa sensación? Bueno, yo le puedo asegurar que la sensación de lo que está haciendo el gobierno de Rajoy es francamente buena. Yo le he dicho al principio, una serie de instituciones y personas vinculadas al ámbito económico europeo que en los últimos días, en las últimas semanas, están dando un apoyo unánime a las medidas del gobierno de Rajoy. Yo creo que estamos dando una imagen de seriedad, estamos dando una imagen de rigor, de que vamos a cumplir lo pactado, y de que estamos diciendo la verdad a los ciudadanos, y se están tomando medidas que, aunque a veces son dolorosas, aunque a veces no son medidas que evidentemente van a tener un rédito electoral, este país prioriza la salida económica de la crisis antes que otras cuestiones. La Unión Europea ha cargado contra Argentina por el conflicto que se ha creado después de conocerse la expropiación de Repsol YPF, y ha abierto de alguna forma la puerta a las represalias.
¿Qué otras sensaciones están empezando a vivir ahora que la cosa va en serio? Saltó la noticia que no estaba confirmada, nadie lo aseguraba, el gobierno argentino decía que estaba en ello y al final... Bueno, yo creo que es algo completamente rechazable desde todos los ámbitos. Yo creo que es algo, como se diría informalmente, blanco y en botella. Uno no puede saltarse la legislación a la ligera en función de unos intereses coyunturales. Es evidente que además esto tiene un daño dramático para Repsol, para toda España y para la Unión Europea, pero yo creo que también para Argentina, porque se crea una inseguridad jurídica que es un elemento clave a la hora de invertir. Ya una empresa española, una pequeña empresa española que pensaba instalarse en Argentina, he leído hoy en la prensa económica que ya no se va a instalar en Argentina. Es evidente que yo creo que un país, y un país con dificultades, lo que necesita es inversión, y inversión extranjera que cree puestos de trabajo y que cree riqueza, que es lo que habitualmente quieren los inversores o las empresas que se instalan en un país. Y es evidente que en este contexto y tras esta expropiación totalmente ilegal, pues muchos inversores, muchas empresas se van a plantear el ir a Argentina o no, en un momento delicado económicamente para Argentina y donde más necesarias son las inversiones. Lo que es evidente que cuando un gobierno hace algo de forma desleal, porque estas ventajas son otorgadas unilateralmente por la Unión Europea, no son recíprocas, no exigimos esas ventajas arancelarias a los productos europeos que van a Argentina, con lo cual cuando estamos siendo leales y estamos dando unas ventajas arancelarias a Argentina, lo lógico es que cuanto menos se estudien el retirarlas. Y me consta que la Comisión Europea está analizando el retirar estas ventajas arancelarias. ¿Y qué le parece que la COE haya propuesto no consumir aceite ni carne argentina? Bueno, eso lo tienen que decidir los ciudadanos. Es evidente que España unilateralmente no puede decidir cerrar las fronteras a los productos argentinos. Y aunque lo hiciera, esos productos podrían entrar por Francia, por Inglaterra, por Italia y a través del mercado interior llegar a España. Pero bueno, a mí no me parece mal que una organización indique o anuncie o sugiera a los ciudadanos el no consumir productos argentinos, y evidentemente son los ciudadanos los que libremente deben decidir si quieren o no quieren consumir productos argentinos. El Gobierno va a anular el Tratado Schengen que permite la libre circulación de ciudadanos por la Unión Europea durante la celebración en Barcelona de la cumbre del Banco Central Europeo. El Ministerio del Interior tiene información sobre la posible llegada de antisistemas, especialmente de Italia y de Grecia. ¿En momentos puntuales se puede paralizar un tratado como este? En momentos puntuales se puede y, en mi opinión, se debe. Yo creo que una de las principales prioridades y obligaciones de un gobierno debe ser garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Pero puede que perjudique a otros. ¿Puede que perjudique a otros durante esas fechas? Evidentemente, si tiene constancia el gobierno de que van a venir antisistemas de Italia y de Grecia que van a alterar la seguridad de una ciudad como la de Barcelona, de sus habitantes, y poner en riesgo la celebración de una cumbre, es obligatorio que el gobierno, de forma excepcional y durante unas horas, pueda tomar estas medidas, como se han hecho en otras ocasiones, cuando ha habido un atentado terrorista, cuando se han producido cumbres de importancia en Italia, en Francia, pero yo creo que es obligación de un gobierno garantizar la seguridad de los ciudadanos. Otra cuestión sería que el gobierno español decidiera durante semanas o meses aplicar esta restricción. Obviamente ahí sí que sería otra cuestión completamente diferente, pero el cerrar el espacio Schengen durante unas horas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los participantes en una cumbre, yo creo que es totalmente necesario. Es como si en Pamplona se celebra una reunión importante y estuviéramos en contra de habilitar controles a la entrada, controles policiales a la entrada de la ciudad. Pues es evidente que a nadie le gusta que le paren el coche cuando va en carretera la policía, pero si con ello garantizamos la seguridad, bienvenido sea. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.